¿Qué es un algoritmo de manada? Como su nombre lo indica, este tipo de algoritmo tiene el objetivo de imitar el comportamiento de un conjunto de animales de la misma especie sin la necesidad de programar cada individuo a mano. Para poder imitarlos, se crean unas criaturas artificiales llamadas voids que están compuestas por tres comportamientos: separación, alineamiento y cohesión. La separación hace que los individuos respeten el espacio personal de los otros miembros de la manada para evitar choques entre ellos. El alineamiento es cuando el individuo próximo se alinea o apunta en la misma dirección en la que va su vecino. La cohesión es el acercamiento de un individuo al resto del grupo. Esto ocurre cuando está demasiado alejado de la manada. Usualmente, en las manadas cada miembro trata de acercarse lo suficiente a los demás para defenderse de ciertos depredadores. A continuación, mostraremos cómo es posible integrar este algoritmo dentro de Unity. El primer paso es crear un proyecto nuevo de Unity en 3D. Como paso opcional, podemos descargar desde la Asset Store de Unity un modelo que nos interese y usarlo dentro del proyecto. Para integrarlo simplemente debemos pulsar la opción de Open in Unity de la Asset Store e importarlo. Arrastramos el asset descargado a la escena. Lo siguiente que haremos será crear un script llamado Flocking Agent, que nos servirá más adelante. Luego creamos un nuevo objeto llamado Controller y le agregamos un nuevo script que llamaremos Flocking Controller. Este script nos permitirá instanciar varios peces al inicio del juego dentro de un radio específico. Ahora, para comenzar a crear el algoritmo, debemos crear un nuevo Game Object que se llame Controller. Este será el que contenga el script con el código del algoritmo. Luego, dentro del script necesitamos definir las variables que son necesarias para este código. Agent Prefab es el prefab del agente que vamos a instanciar. Fish Count es la cantidad de agentes que se van a crear al inicio. Spawn Radius se refiere al radio en el que se distribuirán al generarse. Neighbor Radius es donde se guardará el radio de influencia para considerar a otros agentes cercanos. Min Speed y Max Speed son las velocidades mínimas y máximas permitidas. Set Weight, Align Weight, Cohesion Weight y Bounce Weight son los pesos de las fuerzas del algoritmo de manada. Se usarán dentro del script de Flocking Agent. Agents guarda en una lista las referencias a todos los agentes instanciados para poder utilizarlos luego. Para que los agentes se generen al inicio del juego dentro del método Start, debemos utilizar un for. De esa forma se repetirán las líneas de código que estén en su interior dependiendo de la cantidad de peces que se instanciarán en la escena. Ahora vamos a crear la variable pos, en la cual se almacenará una posición aleatoria que se encuentre dentro de una esfera de radio Spawn Radius, alrededor del objeto que tenga este script. Después instanciamos nuestro agente en la posición creada anteriormente y lo almacenamos en la lista de agentes para acceder a este más tarde. Lo siguiente es crear un nuevo método llamado getNearbyAgents. Este método debe de recibir como parámetro un agente A, que es el agente que quiere saber quiénes son sus vecinos cercanos.
Luego creamos una lista vacía donde se van a almacenar todas las entidades que están cerca de A. Con un for each recorremos todos los agentes que están guardados en la lista agentes. Para poder añadirlos a la lista de vecinos, necesitan cumplir dos condiciones. La primera es que se tiene que encontrar en el radio de influencia. La segunda es que el agente A no se puede comparar consigo mismo. Esto es para evitar que se considere como vecino. Ahora pasaremos a programar los agentes de nuestro proyecto. Las variables que necesitaremos esta vez son las siguientes. Speed define la velocidad individual del agente. Controller es una referencia al script que creamos anteriormente. RB nos servirá para guardar el rigid body del agente y moverlo con física. Dentro del void awake debemos de almacenar dentro de la variable RB el rigid body del agente. Luego creamos un método al que le pondremos initialize, que sirve para que, cuando se invoque, varíe las velocidades del objeto que contiene al script de manera randomizada, logrando un efecto más natural a la hora de inicializar el juego y ver una manada en la que no tienen todos la misma velocidad. Dentro de fixedUpdate, el cual es un método usado en Unity para trabajar generalmente con físicas, haremos lo siguiente. Inicializamos un vector 3 como un vector equivalente a 0. Luego almacenamos con una nueva variable el método getNearbyAgents del script que hicimos anteriormente. Ahora le decimos al programa que si hay vecinos debe de calcular las tres fuerzas: separación, alineamiento y cohesión. Por ahora dejaremos vacía la condición, porque antes necesitamos crear un método para cada una de las reglas del algoritmo de manada. El primer método que desarrollaremos es el de separación. Para ello, escribiremos un método que nos devuelva un vector 3 y que tenga como parámetro una lista de agentes. Dentro de este, lo primero que debemos hacer es inicializar un vector 3 que sea igual a 0. Después, en un for each, recorreremos todos los agentes considerados vecinos. En un nuevo vector 3 guardaremos la distancia que existe entre el agente que contiene este script y el vecino detectado. Ese mismo vector se sumará al vector result y se dividirá por su distancia al cuadrado. Esto hace que cuanto más cerca esté el vecino del agente, mayor sea su influencia. Finalmente, el resultado se normaliza y se devuelve para usarlo desde otra parte del código. Para calcular la cohesión, en el for each debemos sumar la posición de cada vecino y a partir de esos datos, sacar el centro promedio del grupo. Finalmente, devolvemos el valor del centro menos la posición del agente y la normalizamos. Al calcular un centro de masa, nos aseguraremos de que los agentes se mantengan agrupados. Una vez ya tengamos todos los métodos de las tres reglas, simplemente nos quedaría agregar dentro del fixedUpdate las siguientes líneas de código. Al vector de movimiento debemos de sumarle cada una de las fuerzas multiplicadas con sus respectivos pesos para asegurarnos de que funcione.
como último paso, llamamos el método initialize en el script de Flocking Controller. Por último, nos queda probar los scripts que hicimos. Como pueden ver, al iniciar el juego se generan varios peces y todos ellos van hacia la misma dirección, manteniendo una cierta distancia entre ellos. Mediante el inspector es posible ajustar los valores para que quede mejor.